Bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias Dios y gracias Señor. Bendito. Gloria al Señor. Estamos transmitiendo. Esperemos que conecten. ¿Qué sucede? Ahora sí. Bendito el nombre del Señor, Padre. Te damos gracias. Gracias una vez más por este tiempo, por este momento oportuno y maravilloso, Padre amado, que nos da la oportunidad nuevamente de poder, como instrumentos tuyos, Señor, como vasijas tuyas y portadores de tu gloria, poder compartir acerca de ese precioso tesoro que tú has colocado en nosotros, de esa preciosa vida que tú has colocado en nosotros, bendito Dios. Gracias, porque en tu tiempo, Señor, todas las cosas son en el sí y en el amén, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito y bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Gracias Dios y gracias por este maravilloso tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Por ahí quiero saludar desde Santa Marta. Está conectado nuestro amigo, el psicólogo Clar Díaz Pineda. Saludos a Clar, allá en Santa Marta. Y Estela Díaz Ardila, Malela, Male. Saludos para ti, Male. Años y años sin verte en San Andrés Islas. Está Estela Díaz Ardila, para ella, para su familia, para su esposo, para sus hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Juntamente saludamos con Male, saludamos a Alberto, saludamos a Jorge Eliezer, saludamos a Claudia, saludamos, bueno, toda esa cochada de allá de Barranco de Loja. Gloria al Señor. Clar Díaz dice, hola, ¿qué tal? Saludos, Clar. Vamos compartiendo aquí en la medida en que vayan llegando. Vamos por lo menos interactuando en la parte del saludo, ¿verdad? Así que le damos nuevamente la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Repito, por este tiempo tan oportuno, por este tiempo de oportunidad divina, porque los tiempos que son en Dios, que la Biblia les llama kairos, que es la palabra griega que se utiliza para definir lo que es el tiempo de Dios, significa un momento de oportunidad divina, ¿verdad?, que tenemos en Él. Así que gloria al Señor. Se conecta también ahí en Pensilvania, en Estados Unidos, Marcela Pinzón. Dice, buenos días, Pastor Leces. Saludos de la familia Pinzón Castillo. Marcela escribe, sintiéndolo mucho por Marce, porque se está metiendo la temporada firme de invierno allá en Pensilvania, en Estados Unidos. Está haciendo frío que da miedo.
Así que protéjanse bien y protejan a Kevincito. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido hablando, Manuel Celia, don Manuel, desde la maravillosa Puerto Colombia. Manuel está en calidad de préstamo allá en Puerto Colombia. Saludos para Manuel y para su familia, su esposa, su hija. Dice, buenos días, Pastor Lexis y hermanos. Amén, amén, Manuel. Hemos venido compartiendo, hemos venido hablando de la realidad de estar en Cristo y la realidad de vivir en Cristo. La realidad de estar en Cristo y la realidad de vivir en Cristo. Hemos partido, ¿no?, de algunos principios espirituales que tienen que ver con el plan de Dios y el propósito de Dios, de los que habla en Efesios, de los que se habla en 2 Corintios 5:17 o en Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10, o también de lo que habla Gálatas 4:4, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto que se llama, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nosotros siempre hemos tenido alguna expectativa. No es el propósito de nosotros seguir al Señor para que en lo material y en lo natural Dios permanentemente se convierta en nuestro, ¿cómo le llamo? En nuestro cajero electrónico, por así decirlo. Muchas personas han venido al Señor. Es solamente en búsqueda de su favor, y realmente lo que Dios quiere y siempre ha querido tener con nosotros ha sido una relación. Y una relación, hemos dicho en este lugar y desde esta plataforma, de que la relación que el Señor quiere mantener con nosotros es la de hijos a padre y la de padre a hijo. Que el Espíritu Santo haya revelado en tu corazón cómo es la relación que debemos tener con Él desde la perspectiva de hijo. Cuando nosotros hablamos de hijo, nos acordamos que, tenemos que recordar que Jesús vino a esta tierra como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Ahora, cuando Él fue preguntado, le dijo a Felipe especialmente, muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor, tanto tiempo, este es como el Espíritu del Padre hablando por boca del Hijo. Tanto tiempo con vosotros, Felipe, y todavía no me conocéis. Tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. El Padre hablando por boca del Hijo. Y el Señor continúa diciendo algunas cosas más de lo que se encuentra aquí en Juan 14, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El versículo 10 del capítulo 14 de Juan dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. De modo que, fíjense, ese es el tipo de relación que Jesús nos muestra de que nosotros debemos tener con el Padre. No es una relación como en lo natural probablemente nosotros queremos tener o hemos tenido, o algunos de pronto no hemos tenido mucho esa relación con el Padre. Muchos de nosotros nos levantamos sin un padre y no supimos básicamente lo que era tener una relación con un padre. Pero eso en lo natural. Ahora en lo espiritual, nuestro estándar, nuestro
nuestro referente, por usar esa palabra que están usando mucho, nuestro referente tiene que ser Jesús. ¿Cómo era la relación que Jesús tenía con su Padre? Ahora, hemos venido nosotros, hemos sido traídos por el Señor, porque usted está buscando de Dios, entre comillas, buscando de Dios, no porque a usted le nació hacerlo, sino porque el Padre Eterno lo trajo al Hijo y el Hijo lo ha rescatado. El Padre lo trajo al Hijo y el Hijo lo redimió por el poder y el valor de su sangre. Por eso, sencillamente. Entonces, hay algunas cosas en este camino que estamos siguiendo, en este éxodo en el que venimos, porque realmente la vida cristiana se trata de un éxodo desde el viejo hombre hacia el nuevo hombre. Estamos saliendo de una condición y estamos entrando a otra. Estamos saliendo de todo lo que es el viejo hombre y estamos entrando a la condición del nuevo hombre. Eso es importante que nosotros lo entendamos porque la relación tiene que ver con eso. Ese es el éxodo en el cual nosotros permanentemente estamos cruzando. Es un cruzar la vida cristiana, cruzar de lo viejo hacia lo nuevo. Dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, es un éxodo, es un cruzar desde la vida de lo viejo hacia lo nuevo, desde el viejo hombre hacia el nuevo hombre. Eso es precisamente lo que debe estar en el entendimiento de cada uno de nosotros. Porque definitivamente en este cruzar y en esta relación que día a día se debe ir haciendo más real en el corazón nuestro y entender desde la perspectiva de esa relación qué es ser un hijo de Dios. Desde esa relación nosotros saber también que hay cosas que Él nos promete, hay cosas que Él en su tiempo permanentemente Él está haciendo, mostrándonos, dándonos, cumpliendo en nosotros. Por eso el tema de hoy es cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces recuerden que hubo un plan de Dios, un propósito de Dios, y este plan y este propósito de Dios tuvo que ver con lo que Dios desde antes de la fundación del mundo se había propuesto en sí mismo y en su corazón. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, para muchos fue un misterio esto de Cristo, de la aparición de Cristo, pero sobre todo del que habla aquí. Dice, dándonos a conocer el misterio de voluntad de su voluntad según su beneplácito, según el placer que esto le produce, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir. ¿Qué era lo que él se había propuesto en sí mismo? Reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en la dispensación, esa es la palabra administración, del cumplimiento de los tiempos. En la administración del cumplimiento de los tiempos. Dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, fíjense que cuando Jesús vino a este mundo, las cosas que debían estar en él reunidas no lo estaban. Siempre hemos hablado de esto y hemos dicho de que allí en el Edén realmente hubo un desorden. Hubo un desorden, se desordenaron todas las cosas por causa del hombre. Es interesante que es importante que nosotros conozcamos cuál fue la trascendencia de lo que sucedió en el Edén. Porque muchas personas solamente ven de que fue la desobediencia de Adán y por causa de la desobediencia de Adán, entonces, Dios tuvo que echarlo de allá del paraíso por desobediente. Y en fin, esa fue su caída, que desobedeció y no. El desastre más grande que la humanidad pudo haber enfrentado
el desastre más grande es esa caída de Adán, y tiene que ver con un montón de cosas. No solamente hace referencia a la desobediencia, es que la desobediencia apenas es el principio. Entonces, una de las cosas que tiene que ver es que todo lo que estaba reunido en Cristo como que se salió de... Porque recuerden que en Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Eso lo dice. O sea que todas estaban reunidas en Cristo, todas fueron hechas en Cristo, todas fueron hechas por Él, fueron hechas para Él y fueron hechas en Él. Maravilloso eso. Entonces, Dios tenía un plan. Y Dios tenía el plan de que cuando el tiempo se cumpliera, Dios iba a volver a reunir esas cosas en Cristo. Y dice, por eso hizo que cuando el tiempo, en la dispensación, en la administración del cumplimiento de los tiempos, Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo. Ahora, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que ese cumplimiento ya vino, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y quiero decirles algo, la gente con respecto a muchas de las cosas que dice en la Biblia todavía están esperando que se cumplan. Y quiero decirles algo, les tengo buenas noticias. Prácticamente todo lo que está en promesas en el Antiguo Testamento está cumplido en Cristo. Todo está cumplido en Cristo. Absolutamente todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento. Y ese cumplimiento es Cristo. Así que es importante que nosotros sepamos, conozcamos, porque dentro de las cosas que Dios pensaba reunir en Cristo, en ese plan y propósito estábamos incluidos nosotros. Estaba incluido usted y estaba incluido yo. Fíjense que en el mismo Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios había concebido en su corazón un plan y un propósito, de acuerdo al beneplácito de su propia voluntad. Así que en ese plan y en ese propósito que Dios se había hecho desde antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos incluidos. Usted y yo no somos algo nuevo para Dios. Dios nos ha conocido desde siempre. Ahora, esta palabra que digo conocido es supremamente importante, porque recuerden que Jesús, ahí en Mateo, narra un pasaje en donde algunos vinieron a Él y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas señales, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice que el Señor se quedó mirándolos y le dijo, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Es decir, que lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo en el nombre del Señor, sino en su propio nombre y en su propia voluntad. En eso caemos nosotros y de eso pecamos. Precisamente lo que nos interesa. Porque si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él debe conocernos. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, que lo interesante de esto es ser hallados en Cristo. Porque es que Dios nos ha traído a Cristo. Nos ha reunido, nos ha congregado en Cristo. Ahora, estamos congregados en Cristo desde la perspectiva de ser su cuerpo, espiritualmente, que es lo que se llama la iglesia. Así que yo creo que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque lo más seguro es que alguien, por lo menos alguien, uno solo de los que me esté escuchando, haya algo que esté esperando de Dios. Y Dios, ¿cuándo se va a cumplir esto en mi vida? Probablemente usted tenga la certeza de que verdaderamente esa promesa vino de Dios. Pero ¿cuándo se va a cumplir eso? Entonces fíjense que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, concibió su plan, concibió su propósito, y eso lo hizo de acuerdo al beneplácito de su propia voluntad. También dijimos que en ese plan y en ese propósito estábamos incluidos nosotros.
y que ese propósito había de cumplirse en alguien, en su Hijo Jesucristo. El plan y el propósito de Dios tenía que cumplirse y se cumplió en alguien llamado Jesucristo. Entonces, del principio, Dios propuso desde el principio de todas las cosas que en un cierto tiempo todas las cosas de su propósito tenían que ser cumplidas en Cristo. Ya eso Dios se lo había propuesto desde antes. Dios señaló un tiempo para que eso se cumpliera y para que se cumpliera estrictamente en su Hijo. Por eso estamos hablando, y así se llama en la Escritura, si lo encontramos escrito, se llama el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que si cuando vino Cristo se cumplió el tiempo, entonces vamos a una parte más allá que es más determinante y es puntual. Entonces, tenemos que entender que el cumplimiento del tiempo vino específicamente con la cruz. Sí, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero básicamente el límite del cumplimiento del tiempo de Dios es la cruz. Es lo que sucedió en la cruz. Pero cuando vino el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, para que rescatara a los que estaban bajo la ley. Importante, a los que estaban bajo la ley. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios vio ese tiempo desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó ese tiempo desde antes que tuviera ese plan y desde antes que tuviera ese propósito. Entonces, la Escritura dice que Cristo, hablando de lo que ya Dios conocía, la Escritura dice que Cristo era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mismo Cristo ya era el Cordero inmolado. Así que para Dios, de pronto cuando estamos hablando de estas cosas y decimos que Dios se había propuesto o que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, entonces realmente el misterio tiene que ver con Cristo y de reunir todas las cosas en Él. Ahora, el misterio Dios lo dio a conocer, el misterio Dios lo reveló, porque fíjense, desde hace 2000 años el apóstol Pablo está escribiendo de que Dios dio a conocer ese milagro. Dios reveló ese milagro. Juan el Bautista a orillas del Jordán dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces ya Dios lo estaba mostrando, Dios lo estaba revelando. Ahora el asunto es del cumplimiento del tiempo, de lo que Dios no le había dicho a nadie, era cuándo iba a suceder eso. Perdón, cuándo iban a suceder esas cosas. Eso sí que fue el misterio de todo esto. ¿Cuándo iba a suceder esas cosas? Ahora, sin embargo, para Dios, que fue el que se propuso estas cosas, en sí mismo, para Dios, el tiempo en el que se iba a cumplir, para Él nunca fue un misterio. Entonces, por lo menos pensemos en esto. Dios escogió el tiempo cuando todas las cosas de su plan y todas las cosas de su propósito serían reunidas y serían cumplidas en su Hijo. Eso lo hizo Dios. Y fue el mismo Dios el quien escogió, el quien determinó en quién iba a hacer estas cosas. Porque ya lo que iba a hacer estaba conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaba conocido desde el principio, solamente que estaba escondido de los demás. Entonces, lo que Dios planeó hacer, el plan de Dios estaba escondido. No estaba escondido porque Dios mismo lo estaba dando a conocer, pero lo que sí estaba escondido, que no se había dado a conocer, era el cuándo Dios lo iba a conocer. Entonces,
Tampoco Dios nos escondió la persona en la que Él iba a hacer todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en la Biblia acerca de aquel que había de venir, repito, cuando leemos en la Biblia acerca de aquella persona que había de venir, aquel que le llamaron el ungido, aquel que le llamaron el Mesías, aquel a quien Israel estuvo esperando siempre, y cuando él llegó, no lo reconocieron, no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Porque recuerda que las Escrituras dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron. Impresionante que estas cosas puedan suceder así. Estuvieron esperando al Señor durante cientos y cientos y cientos de años. Escudriñaban las Escrituras, leían las Escrituras, manipularon las Escrituras como ellos quisieran. Y finalmente no tenían ni siquiera idea de a quién era que estaban esperando y qué era lo que estaban esperando. De modo que el Señor vino y lo rechazaron. Usted y yo conocemos eso, precisamente ese rechazo fue la causa de la cruz. Entonces, la pregunta con respecto a cuándo, la pregunta que en ese momento había que hacer era ¿cuándo vendrá este uno de Israel? ¿Cuándo vendrá esa simiente? ¿Cuándo vendrá ese rey que ellos estaban esperando? ¿Cuándo vendría ese poderoso de parte de Dios? ¿Cuándo vendría esa gloria? E incluso con eso podríamos decir que cuándo vendría ese templo de gloria. Recuerden que el Señor dijo, ese templo que se había construido en 40 años, dijo el Señor, yo lo levanto en 3 días. Pero Él no estaba hablando de un templo material, de un templo de piedras y cemento. Él estaba hablando de un templo espiritual y eterno. No estaba hablando de algo temporal. Fíjense que unos años después llegaron los conquistadores esos y cogieron ese templo piedra por piedra y lo desarmaron completamente, que era lo que el Señor había dicho. Pero dice, he aquí uno más grande que el templo, he aquí uno más grande, más importante, más poderoso que el templo, he aquí uno más grande que Salomón, dijo el Señor. No, ellos no lo reconocían, ellos no lo querían reconocer. Así que es importante que nosotros entendamos estas cosas. Nosotros podemos de pronto acercarnos un poco más y para ser un poco más didáctico. Recordemos que para hablar del tiempo del cumplimiento de esto y del tiempo del cumplimiento de las cosas suyas y mías, acordémonos de que Dios también estableció un tiempo en la promesa que hizo con Abraham. Dios estableció un tiempo para eso. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Bueno, Dios le prometió a Abraham darle naciones, prometió hacerlo grande, prometió engrandecerlo, prometió darle descendencia porque su esposa era estéril y estaba muy viejita, etcétera, etcétera. Tantas cosas que Dios le prometió a Abraham. Entonces Dios hizo con Abraham un pacto, ¿verdad? Y le dio muchas promesas. Entonces, ¿cómo fue el cumplimiento de esa promesa de Abraham? Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar estas cosas, el testimonio le fue dado a Israel. Ahora, el testimonio le fue dado a Israel en tipos, sombras y figuras. Le fue dado en promesa y le fue dado en profecía. Repito, el testimonio. A Israel se le dieron las escrituras. Aquello que escribió la Torá de los primeros 5 libros de la escritura, eso lo escribió Moisés y eso lo manejó desde siempre, lo manejó Israel. Desde siempre. Si había alguien que debiera conocer eso, tenía que ser Israel, porque ellos eran quienes la tenían. Sin embargo, Dios a ellos les estaba hablando en tipos, en sombras, en figuras, le estaba hablando en profecías, le estaba dando promesas. Entonces,
El cumplimiento de eso, el tiempo del cumplimiento de eso fue lo que fue escondido. Dios no lo reveló así como que sí. No, no, no. Ese tiempo fue verdaderamente escondido. De modo que Dios sí sabía el tiempo y Dios permanentemente hablaba de ese tiempo. Cuando estuvimos hablando del pacto hecho con Abraham, dijimos que había un tiempo incluido con ese pacto. Solo que Dios era el único que sabía cuándo era ese tiempo. Porque recuerden que Dios le dijo a Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Él dijo, vas a tener un hijo, vas a tener un heredero. Dice que un día Abraham le dijo, Señor, dijo Abraham, ¿qué te sucede? Le dijo, Señor, ¿cómo es posible? Yo no he tenido descendencia, yo no he tenido heredero, y a mí me va a heredar a ese personaje que tengo como esclavo aquí en la casa. Al esclavo más importante, al esclavo más, digamos, más sobresaliente de la gente que tendría. Si yo muero, mi esposa muere. Entonces, todo esto lo va a heredar ese esclavo. Yo quisiera que lo que yo tengo fuera heredado por un hijo mío. Fíjense, y Dios le dio esa promesa. Vas a tener un hijo. Vas a tener un heredero. Eso le dio risa a Sara. Por eso se llamó Isaac, porque la palabra Isaac significa risa. Entonces, cuando nosotros averiguamos un poquito en las escrituras acerca de esto que Dios hizo con Abraham, en Génesis 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, ese Damaseno, Eliezer, así se llamaba el esclavo principal que tenía Abraham, dijo, ese no será el que te herede. Dijo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. En Génesis 18:10, es el 15:4. 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Entonces, fíjense que hacía tanto tiempo que Dios le había dado a Abraham una promesa. Y de pronto aparece Dios, 14 años después, aparece Dios y le dice, el otro año para este tiempo, tu mujer amamantará un hijo. O sea, como quien dice, apareció Dios para decirle, ya el tiempo se cumplió. Ya el tiempo está cumplido. Pero resulta que cuando Dios llegó, Abraham tenía otro hijo que se había inventado por él mismo y por su esposa. Pero vamos a llegar allí. En Génesis 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, dijo Dios a Abraham. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y según el tiempo de la vida, lo que se estipula, los 9 meses, tu esposa tendrá un hijo. Y Sara es la vieja y estéril, dice ahí en la Biblia. Pero estas son las cosas que Dios hace para que sepan que Dios no depende del hombre. No, que se encontraba, que no encontraba. No, Dios no depende del hombre. Dios depende exclusivamente de él, de su poder. Así que cuando Dios hizo la promesa, él nunca le dijo a Abraham cuándo le iba a dar ese hijo. Le dijo que sí, que iba a tener un hijo. Y parece ser que Abraham se cansó de esperar. Abraham dijo, bueno, Dios me prometió un hijo. Ha pasado el tiempo y no ha sucedido nada. Aquí lo interesante de esto debe ser que yo me determine a hacer cumplir esa promesa. Craso error, grave error cuando nosotros somos los que nos disponemos a cumplir con los planes de Dios, a realizar los planes de Dios. No puede ser así. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios propone algo en tu corazón, cuando Dios dice voy a hacer esto a través de ti, nosotros tenemos que esperar que sea Dios el que lo haga, porque ahora más adelante le voy a explicar cuál es la razón de peso para que no sean nuestras iniciativas las que comiencen a hacer cosas para Dios, sino que sea Dios operando a través de nosotros.
Repito, la inconveniencia grande cuando nosotros somos los que queremos hacer cosas para Dios. Cuando nuestra invención, cuando nuestra famosa iniciativa, cuando desde nuestra propia carne nosotros nos proponemos presentar cosas, hacer cosas para Dios. Eso tiene un inconveniente muy grande. Muy grande. Y entonces vino Dios y le da la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Y pasó el tiempo. Dios no le dijo a Abraham nunca cuándo era que le iba a dar. Te voy a dar un heredero, te voy a dar un hijo. Y ese hijo va a hacer esto y esto y esto. Y Dios le dijo cómo iba a ser el hijo a Abraham. Y pasaron los meses, pasó un mes, pasó otro mes, pasó otro mes, pasó otro mes, y nada. No sucedía nada. Y él tratando de encontrar la solución con su esposa y no sucedía nada. Ella tuvo la genial idea, porque, bueno, las esposas piensan más. Ella pensó y le dijo, bueno, probablemente lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros tomemos la iniciativa en esta. Aquí tenemos una hermosa mujer que es esclava, pues acuéstate con ella. Y la descendencia que ella te dé, pues ese viene siendo lo que Dios nos mandó. Y así hicieron. Y así sucedió, pero a ese personaje Dios nunca lo conoció. Y cuando digo lo conoció, estoy hablando de la aceptación en el corazón de Dios por causa de lo que Dios había prometido. Jamás. Entonces, aparece Dios y le dice a Abraham, ¿sabes que aquella cosa de la que te hablé y te dije que yo iba a hacer? Y Abraham de pronto le pudo haber... Vamos a parafrasear lo que pudo haber sucedido en aquella conversión. ¿Te acuerdas de aquella vez que vine y que te hice una promesa? Y le dijo a Abraham, sí señor, sí me acuerdo de eso. Y tanto así que me acuerdo que ya lo hice, mira aquí está. Y el Señor dice, no, esto no es de lo que te hablé. Ahora voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. Ahora es cuando voy a hacer lo que te dije que haría. Aquello que tú hiciste con tu esposa y con quien más lo hiciste, eso no tiene absolutamente nada que ver con el plan y el propósito al cual yo te he traído. Ojo con estas cosas, con el Señor. El Señor puede colocar algo en nuestro corazón, pero no es para que desde nuestra propia carne nosotros comencemos a inventar, a hacer invenciones para tratar de complacer o congraciarnos con Dios. No es así. El problema en el que se metió Abraham fue tremendo. Le dice, no, señor, ya el hijo ya yo lo tengo. Tú me dijiste aquella, hace 14 años, imagínense, 14 años. Hace 14 años, Señor, que tú me hablaste de eso. Ya el hijo está aquí. Ya yo lo tengo. Gracias. Y le dijo el Señor, no estás entendiendo. Yo no te hablé de eso. Ahora es cuando va a suceder lo que yo te dije que sucedería. Pero, Señor, espera un minuto. Ya yo tengo 14 años de que en la familia estamos caminando con la creencia de que en este hijito que yo tuve que en la esclava, con este hijo se va a cumplir la promesa que tú nos diste. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, le dice el Señor, no, ese no es. Ese no es. Y Abraham, Señor, pero son 14 años que yo tengo de estar trabajando con este niño. Y ya casi lo tengo en la perfección. Si tú dices que no es este, entonces ¿qué voy a hacer con este? Es como si el Señor le dijera, pues tienes que desecharlo. Escucha, porque en esta respuesta, a pesar de que yo esté haciendo una paráfrasis, haciendo un paralelo de lo que podría ser la charla que el Señor tuvo con Abraham, es real lo que Dios le dijo. Porque aquello que había nacido de la iniciativa, de la invención, de las ideas de Abraham y su señora, le dijo Dios, eso no lo reconozco yo.
Yo reconozco es lo que yo hago. Y eso no lo hice yo, eso lo hizo usted y allá el grupo con el que usted se reunió. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahora es cuando viene lo que yo le prometí a usted. Tienes que desecharlo. Pero Señor, tú sabes cuánto tiempo ya tiene, cuánto tiempo me ha costado. Dice el Señor, tienes que desecharlo. Señor, ¿sabes cuántas personas están involucradas en esto conmigo? Sí, he visto de eso, podría haber dicho el Señor. Estaba pensando, ¿qué ibas a hacer cuando yo te dije que lo desecharas? Así que siempre son cosas que nosotros hacemos. Escuchen. Y por eso le dije, ojo con las cosas que Dios no nos ha pedido hacer cuando nosotros las hacemos. Porque cuando nosotros hacemos algo, siempre nos va a costar trabajo entregarlo. Cuando nosotros somos los, por nuestra propia invención, por nuestra propia iniciativa, somos los que hacemos algo supuestamente para Dios, eso es lo que más va a costar entregarnos nosotros. Eso es lo que más va a costar renunciar nosotros a ello. Eso es lo que más va a costarnos a nosotros salir de ello en nuestro corazón. Cuando las cosas nacen en nosotros, nosotros vamos a tratar de buscarle a Dios 10.000 argumentos para decirle, Señor, pero lo hicimos de todo corazón, lo hicimos con sinceridad para ti, pensábamos que esto era, dice Dios, no, deséchalo. Señor, ¿sabes cuánto he invertido aquí? ¿Sabes cuánta gente ha trabajado en esto? Señor, deséchalo. Eso no es. Ahora, vamos a cambiar el enfoque. Cuando una obra de Dios proviene de Dios, cuando una obra de Dios es verdadera, nace en su espíritu y es puesta en nosotros para que nosotros la hagamos, a nosotros no nos va a costar ningún trabajo entregársela. Nosotros siempre vamos a estar listos para entregársela. Repito, las cosas que salen de nosotros, supuestamente para Dios, si Dios nos dice que nos deshagamos de ella porque Dios no quiere recibir eso, a nosotros nos va a costar todo el trabajo del mundo, renunciar a ellas, salir de ellas, desprendernos de ellas. La carne tiene esa característica. Pero cuando la obra es verdaderamente de Dios en nosotros, nosotros siempre estaremos listos para entregársela al Señor. Siempre estaremos listos para entregársela al Señor. Así que Ismael era el que Abraham no quería entregar. Ismael ya tenía 14 años. Pero cuando Dios demandó a Isaac, fíjense que Abraham fue y lo entregó enseguida. Increíble. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Al hijo que Abraham tuvo con la esclava, le puso por nombre Ismael. ¿Ves? Por nombre le puso Ismael. Al que Abraham y su esposa y la esclava pensaban que era la promesa de Dios. Y ese no era la promesa de Dios. Y cuando Dios le dijo, Abraham, ahora vas a tener un hijo. Ahora, ¿verdad? Y dijo, ven acá, Señor, pero ya lo tengo. No, ese no es. ¿Y qué hago con el que tengo? Deséchalo. Señor, pero ¿cómo lo voy a desechar? Ya tiene 14 años. Tú sabes cuánto nos ha costado este muchacho, cuánta gente está involucrada en esto. Hay familia que está, mejor dicho, esto es algo supremamente grande para ellos. Yo no puedo hacer eso. Dijo el Señor, Abraham, tienes que desecharlo. Mientras que cuando le pidió a Isaac que si era el hijo de la promesa, el que nació de una manera sobrenatural, porque la mujer de la que él nació era supremamente vieja y su matriz siempre fue estéril. Cuando nació, que se vio que realmente eso fue un milagro de Dios, y Abraham sabía que eso venía exclusivamente de Dios, en el que él prácticamente fue Dios el que intervino en todo. Entonces el día que Abraham le dijo, el día que Dios le dijo a Abraham, Abraham, entrégame a tu Isaac, a tu único Isaac. Fíjense que él fue derechito a llevarle a Isaac.
Porque cuando nosotros hacemos algo, es duro para Dios tratar con nosotros porque nuestra primera reacción es defender lo que hemos hecho, es justificar lo que hemos hecho, es tratar de salvar lo que hemos hecho. Pero cuando una cosa que no hicimos, sino una cosa que el Señor ha hecho, algo que el Señor ha dado, entonces eso se lo entregamos al Señor para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos lleve, para que sea el Señor operando y obrando en lo que Él está haciendo. Fíjense la diferencia. Fíjense la gran diferencia de todas las cosas. Esto opera en todo en la vida. Opera absolutamente en todo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta salir de algunas cosas? ¿Por qué a nosotros nos cuesta entregar algunas cosas? Porque es que eso lo estamos haciendo en nosotros, desde nuestra propia carne. Y cuando la carne se apega a algo, a la carne le es imposible soltar ese algo. Por ejemplo, todo vicio en el que hemos caído y en el que hemos incurrido, al que la carne nos ha atado de una manera impresionante, normalmente los que hemos caído en esos vicios, cualquiera que sea, es casi imposible salir de ellos. Es casi imposible renunciar a ellos. Es casi imposible decir, Señor, renuncio a esto. Pero cuando es Dios el que obra en tu corazón y opera en tu corazón y hace las cosas desde tu corazón, las hace desde ti, ahí no hay ningún problema decirle, Señor, guíame, dirígeme, acompáñame, ayúdame, porque esto es tuyo. Bendito, bendito el nombre del Señor. Porque es que cuando Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo. Si Él quiere hacerlo más grande, si Él quiere hacerlo más extenso, como Él quiere hacerlo, Dios lo puede hacer. Y no desde las limitaciones, desde nuestras torpes, de nuestras más profundas y torpes limitaciones. Ahora, cuando Dios quiere quitar algo, Dios nos dice, ahora vayan a ese lugar y comiencen de nuevo. Y nosotros podemos decirle, sí Señor, es tu obra, no la mía. Porque el que sabe el tiempo en el tiempo en el que las cosas se cumplen, es Dios. Fíjense que en este pacto que estamos hablando con que Dios hizo con Abraham, y después que Abraham le dio vida o produjo a Ismael, después de 14 años, el Señor le aparece y le dice, el año que viene, tu esposa amamantará un hijo. Ya se cumplió el tiempo. Habían pasado la edad que tenía Ismael. Y el Señor se acerca y le dice eso. De modo que cuando el Señor apareció, a nadie le quedó la duda de que ese era el tiempo. Y así es siempre. Así es siempre el Señor. Porque cuando el Señor aparece, es porque el tiempo está cumpliendo. Repito, el tiempo se cumple cuando el Señor aparece. Es una ley que es espiritual. Nosotros venimos a entender el tiempo cuando el Señor aparece. Aparece en donde, en nuestro corazón. Cuando su luz alumbra nuestro corazón. Cuando somos alumbrados por la luz de Dios en nuestro corazón. Entonces nosotros venimos a entender las cosas. Entiendes el tiempo cuando el Señor aparece. Entiendes el tiempo cuando el Señor aparezca en tu corazón, cuando el Señor se muestre a ti en tu corazón, cuando el Señor se muestre a ti en tu alma. Esa es una ley del Espíritu, es una ley espiritual. Dice Gálatas 4:4, entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios no dijo, bueno, ya veo que va siendo como tiempo, no. Cuando vino como cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eh, Dios no dijo, bueno, sería bueno que ahora hagamos esto. No, 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 no. Cuando vino el cumplimiento el tiempo, Dios no dijo, bueno, las circunstancias están determinando que hagamos esto. No, no. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, que el mismo Hijo de Dios era la revelación del tiempo. El mismo Hijo de Dios era la revelación del tiempo, porque cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer o hecho de mujer y hecho bajo la ley, el tiempo había venido para todo lo que Dios había determinado o se había determinado hacer desde el principio. Todo comenzó comenzó a encontrarse ahí en él, a converger en él. Comenzaron las cosas. El tiempo ha llegado, por ejemplo, en lo que se le había prometido a Abraham. El tiempo había llegado para las promesas que se le había prometido a Abraham, y cuando el tiempo llega es que las promesas son hechas completas. Con la venida de Cristo, fíjense, la promesa que se le hizo a Abraham se cumplió con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo. Porque con la venida de Cristo, Dios enviando a su Hijo, el tiempo fue visto en Israel. El tiempo que fue visto en Israel en tipos y sombras, en figuras, ahora había llegado. Dice el Señor en Marcos 1:14. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Las cosas se han cumplido. Entonces, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿cómo le fue presentado el tiempo? ¿Cómo? Entonces, nosotros sabemos cómo le fue presentado a Abraham. Abraham es que Dios se le apareció y Dios le dijo, Abraham, es el tiempo. Y al otro año, por esta época, tu mujer amamantará un hijo. Así fue con Abraham. Ahora, aquello tenía que ver con el nacimiento de Isaac. Pero Isaac fue nacido para morir. Sí le está agarrando usted. Isaac fue nacido para morir, porque cuando Isaac nació, fíjense que con Ismael no pasó nada. Con Ismael no pasó nada. En cambio, Isaac era la simiente. Isaac era el milagro. Isaac era la semilla que Dios le había dado a Abraham para que tuviera descendencia, porque si Abraham no tenía Isaac, con la relación que tenía con Sara, porque el otro muchacho no era hijo de Sara, en esa relación que él tenía con Sara, para que eso pudiera tener simiente, semilla, descendencia, tenía que ser a través de ese hijo que Dios le había dado. Tenía que ser a través de Isaac. Pero entonces viene Dios y se lo pide. Le dice, toma a Isaac, el hijo que amas, tu único hijo, llévalo al monte y sacrifícalo. Ja. Ese fue el fin por el cual, ese fue el propósito con el cual Dios le dio a Isaac a Abraham. Isaac era el hijo obediente hasta la muerte. Y dice en Filipenses, fíjense, usted no encuentra nunca ningún escrito que diga que ese muchacho Isaac pataleó, que ese muchacho Isaac se rebeló, que ese muchacho... Bueno, no dice nada de eso. Él fue con su papá al sacrificio y fue atado sobre el altar como el sacrificio. Sin embargo, la Biblia no nos da ninguna luz, porque si algo llegó a suceder, fue tan trivial y sin ninguna importancia,
que ni siquiera Dios dijo, dejen eso anotado. Ni siquiera. Así es de sencillo. Entonces, Isaac nació para morir. Porque nació para morir como el hijo obediente. Y nació como hijo obediente hasta la muerte. Aún la muerte del altar. Entonces usted encuentra que Isaac es un tipo del hijo que había de venir. Es decir, que Isaac es un tipo de Jesucristo. Porque dice Filipenses que el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el que fue obediente aún la muerte del altar, aún la muerte de la cruz, fue Jesucristo. Porque nuestra cruz, o la cruz es nuestro altar. Nosotros tenemos un altar dado por Dios. Es un altar que está fuera del campamento. No es el del sistema del antiguo pacto, no. Es la cruz. El del antiguo pacto se hacía un altar de piedras. Se terraplenaba, se le hacía una parte para subir, porque no era muy bajito, se hacía hasta arriba. Ese era el altar que se hacía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no, en el nuevo pacto el altar es otro, es la cruz. Definitivamente en el nuevo pacto el altar es la cruz. Entonces, ahí es como nos damos cuenta nosotros cómo fue que Dios le reveló a Abraham el tiempo. En el tiempo fue atado Isaac. También sabemos que Ismael no continuó en el pacto de Abraham. Eso lo estuvimos viendo hace algún tiempo. Y que la ley en la cual tuvo que andar Israel, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, dice que Israel fue sujetado a la ley. Dios podía haber destruido a Israel. Y lo pudo haber destruido por su desobediencia, por su dura cerviz, por estarse renegando tanto, después que Dios los había sacado, los había libertado. Sin embargo, Dios no los destruyó. Pero Dios quería un testimonio del pacto que Él le había dado a Abraham aquí en la tierra. Entonces, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, fue que Dios no destruyó a Israel. Porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Eso fue lo que salvó a Israel. Ahora, en vez de destruirlo, Dios los sujetó bajo la ley. Y aunque estaban bajo la ley, estaban bajo la sentencia de muerte, Dios obró en ellos a través de tipos, a través de sombras, a través de figuras, a través de las ordenanzas de la ley. Obró en ellos el testimonio del pacto. Eso quiere decir que en Israel Dios mostraba en tipos y sombras la plenitud que vendría en Cristo. Dios siempre la mostró en Israel, pero en tipos, en sombras y figuras. Israel no era esa plenitud o esa simiente verdadera, sino que Israel era un tipo de lo que vendría. Eso es lo que dice la Escritura. Israel no era la ciudad verdadera, porque antes de que existiera Israel, dice que Abraham vio una ciudad. Entonces, la ciudad venidera no era Israel. La ciudad que vio Abraham no era una ciudad natural, era una ciudad que tenía fundamentos. Dice el apóstol Pablo, que Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. Entonces dice la Biblia de nosotros, ustedes en Cristo son la ciudad. Ustedes en Cristo son la ciudad de Dios. Están construidos sobre un fundamento sólido que se llama Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo hay fundamento. Hablando ahora del Israel del antiguo pacto, dice el Señor, y si sobre este fundamento verdadero alguno edificare madera, heno y hojarasca, es decir, es un tipo de Israel, es un tipo del Israel del antiguo pacto. Porque nosotros tenemos que sobreedificar
sobre lo que ya está edificado, sobre el fundamento. Y el fundamento es Cristo, dice el apóstol Pablo. El fundamento es Cristo. Así que nosotros tenemos que entender que Dios determinó el fundamento en el principio. Dios reveló el fundamento a Abraham por el Espíritu. Abraham existió antes de la ley. Por eso es que el pacto de Abraham es un pacto de fe. Y Abraham creyó lo que Dios le enseñó. Dios le enseñó el fundamento verdadero y le enseñó la ciudad verdadera. En modo que Abraham no quiso nada terrenal porque había visto la ciudad de Dios en Cristo. Abraham dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, lo que pasa es que Abraham vio la ciudad celestial. Él pudo haberse devuelto, pero Dios le reveló algo a él. Dios le reveló a Cristo, a Abraham. Y Abraham pudo ver eso, por eso Abraham no lo distrajo más nada. Abraham siempre buscó eso. Abraham nunca estuvo detrás de la riqueza, eso que se hizo supremamente rico, pero nunca estuvo detrás de eso. Siempre estuvo Abraham detrás de lo que Dios le había mostrado. Así que el fundamento nunca se cambia ni nunca se cambió. Es el mismo fundamento con el cual Dios trataba con Israel. Y quiero terminar diciendo esto. Le dijo el Señor a Moisés: Moisés, di a Faraón que Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. Dicho de otra manera, Moisés, ¿sabes quién es Israel? Sí, Señor, son estos hebreos. No, Israel es mi hijo. Estos hebreos representan a mi hijo en la tierra, llevan su nombre de una manera representativa, de modo que lo que suceda con Israel, eso estará mostrando lo que va a suceder con mi hijo. Pero bueno, la historia de esto termina de una manera abrupta, de una manera tremenda, porque Israel no quiso caminar con el Señor en fe. Y se necesitaba caminar en fe, y ellos perdieron el testimonio por no caminar en fe. Por eso se les tuvo que dar una ley, por eso la ley les fue añadida, para que ellos caminaran con esa ley, hasta que vino Cristo a cambiar las cosas. Así, mi estimado amigo, que cuando Dios nos ha prometido algo, el tiempo de nosotros saber lo que Dios va a cumplir en nosotros es cuando Él se aparezca a nosotros. Y Él se nos aparece a nosotros es en el corazón, es en nuestra alma. Ahí es donde alumbra la luz de Dios. Ahí es donde ahí es donde opera la mente de Dios. Ahí es donde opera el Espíritu de Dios. Desde ahí es de donde Dios hace las cosas. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor. El tiempo se ha cumplido, pero el tiempo se cumple cuando viene Cristo, cuando llega Cristo. Deja que Cristo se revele en tu espíritu, deja que Cristo se revele en tu alma, en tu corazón, y entonces sabrás de que hay muchas cosas que Dios te está ordenando hacer, y que el día que Dios te diga que le entregues eso, tú no tendrás absolutamente ningún problema en entregárselo. El asunto es que si aquello nace de lo que tú llamas iniciativa o de tu propia, que esas iniciativas vienen de nuestra propia carne, sin ser Dios el que nos las ha revelado, el que Dios las ha puesto en nuestro corazón para que la hagamos, eso sí vamos a sacarle a nosotros a Dios las miles de excusas para no entregarle nada. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, permite que haya corazones en este día que puedan escuchar a tu Espíritu, Señor, hablándole a su corazón, para que el cambio, para que la transformación, para que la vida de Dios comience a ser real, comience a ser gobernante, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver quiénes más llegaron por aquí, porque habíamos saludado a Clar, está Male por aquí, Malela, la Díaz Ardila,
Llegó Marce, Manuel Celia, Eliezer Salazar. Teníamos rato de no ver por aquí al senador. Senador Salazar, un abrazo para usted y para los suyos en el nombre de Cristo en Valledupar. Élida Sepúlveda, nuestra hermana Élida, que se conecta desde la República de Chile. Está conectada la hermana Élida Sepúlveda desde Valparaíso. Giovanni Masili, Jova, saludo para usted y para todos los suyos en el nombre de Cristo Jesús. Zulma María Herrera Tobar, mi compañera y amiga y hermana, un saludo para usted y para todos los suyos. Salúdeme por allá también a sus hermanos en el nombre de Cristo, siempre presente en nuestro corazón, Zulmita. Amira Judith Pacheco del ministerio, pastora del ministerio, dice que está viendo. Alfonso Andrade desde Valledupar. Alfonso, saludos para ti, dice buenos días Pastor Lexis, hermanos en Cristo, Dios los bendiga, feliz día, bendiciones. Sandra Milena Meneses desde Cúcuta. Sandra Milena, saludos para usted y para los suyos en el nombre de Cristo. Hombre, qué bueno verla por ahí. Dice buenos días, Dios le bendiga. El pastor Orielson José Mejía López. Pastor, un abrazo para usted, un abrazo para Sarita, para todos los muchachos y para su esposa también, la pastora, allá en Cúcuta. Bendito el nombre del Señor, pastor. Recordándolos mucho y recordándolos siempre. Cuando venga por aquí, por Barranquilla, recuerde que acá estamos nosotros y seguimos siendo familia. Amén. Fernando Reales Pérez, el Ferna, está conectado. Ferna está aquí en Barranquilla. Gloria al Señor. El pastor Julio Acuña, pastor de este ministerio, y saludo para todos mis hermanos aquí en el barrio Paraíso. Alberto Díaz Ardila, familia de Estela Díaz Ardila. Alberto está en Magangué. Saludo para ti, Albert, para tus hijos, para tu esposa, en el nombre de Cristo Jesús. Estos fueron compañeros de estudio. Alberto estudió con nosotros, estudiamos el bachillerato, creo que terminamos la primaria y siempre fueron personas muy importantes dentro de nuestro círculo, Alberto y toda la familia. Saludos, Albert. Hay alguien por aquí que HDHRB Andrés está viendo. Bueno, no sé quién será. Saludos para ese Andrés. Clardia dice, parece que el reino de los cielos son los cielos del alma y el corazón. Amén, amén. Los cielos están en Cristo. Lemus Gustavo Corrales Díaz. Gustavo Lemus. Saludos para Gustavo. Amigo, déjese ver en el nombre de Cristo Jesús. Así que un saludo grande y maravilloso para todos en el Señor. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por este mensaje que nos permite compartir en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios y gracias Señor en el poderoso y poderosísimo nombre del Señor. Un saludo para todos. Amén y amén.